y hoy les voy a hablar de quemaduras eléctricas. Este es un tema con el cual los médicos a menudo se sienten bastante incómodos debido a la escasa literatura y la falta de recomendaciones sistemáticas. La mayor parte de la práctica clínica se basa en opiniones de expertos y en estudios observacionales. Vamos a comenzar entonces con unas definiciones. El voltaje se refiere a la energía necesaria para hacer posible el trayecto de una carga entre dos puntos. Esta medida se da en voltios y vamos a definir quemaduras de alto voltaje por encima de 1000 voltios, de bajo voltaje por debajo de 1000 voltios, aunque recientemente en la literatura, sobre todo en la americana, hay un cambio para definir alto voltaje por encima de 600 voltios y bajo voltaje por debajo de 600 voltios. También es importante tener en cuenta los rayos, que son unas descargas eléctricas de alta tensión y amperaje, pero de una corta duración, donde la corriente pasa a través del cuerpo y en general tiene una alta mortalidad. En cuanto a la corriente la medimos en amperios o miliamperios y se puede considerar como la cantidad total de electrones que descienden por gradiente por una unidad de tiempo. Entonces podemos tener dos tipos de corrientes: la corriente continua, que es una corriente que está con el mismo voltaje todo el tiempo y está siempre en el polo positivo. Esta corriente la vamos a encontrar en las baterías de automóviles y en las líneas de alimentación de energía. Mientras que la corriente alterna es la corriente que llega a los hogares, a los trabajos, son de 110 voltios o 220 voltios dependiendo del país, y es una corriente que alterna entre el polo positivo, que está arriba, y el polo negativo. Es una onda que va variando entre los polos, y la característica importante de esto es que si tenemos corriente continua y corriente alterna al mismo voltaje, la corriente alterna va a ser 3 a 5 veces mucho más peligrosa porque genera un fenómeno que se conoce como tetania, y es que el paciente no logra despegarse de la corriente, se empiezan a presentar contracciones del músculo que pueden generar daños ortopédicos. Aquí tenemos entonces los efectos fisiológicos según la corriente, y quiero mostrarles que cuando tenemos 22 miliamperios, el 99% de los adultos no son capaces de liberarse de la fuente eléctrica, y es que generalmente la fuente eléctrica tiene contacto es con las manos. Ya de ahí vemos que entre 10 y 20 miliamperios se produce la tetania con el área de contacto, entre 20 y 50 se produce tetania en los músculos respiratorios. Entonces estas son las personas que hacen paro respiratorio y mueren en la escena, o los que tienen contacto con 50 a 100 miliamperios que hacen fibrilación ventricular, o cerca de los 200 los pacientes presentan asistolia. Otro concepto importante es la resistencia, y la resistencia es la oposición que genera un tejido al paso de la corriente a través de sí mismo. Entonces resulta que los nervios, los vasos sanguíneos y los músculos son los que menos resistencia tienen, que son 1500 ohmios, y esto hace que sean muy buenos conductores de la electricidad. Por lo tanto, son las primeras estructuras que se dañan en una exposición eléctrica. Y es importante conocer esto porque ustedes pueden tener un paciente de quemadura eléctrica que no tiene un daño en la piel muy importante, pero sí tiene síntomas como parestesias, parálisis, y todo esto va a tener que ver con el daño de estas estructuras. La piel tiene una característica, y es que va a depender de la humedad y de la temperatura. Entonces, si la piel está húmeda o si la piel tiene heridas, es mucho más probable que la corriente pase a través de la piel. En cuanto a las otras estructuras como tendones, grasa y hueso, resulta que estos tienen una alta resistencia, pero cuando un tejido tiene alta resistencia, lo que hace es transformar esa resistencia ante una electricidad en calor, y estas estructuras se van a dañar por calor, por necrosis de coagulación. Y esto es por la ley de Joule, en la cual dice que el calor que se genera por la corriente eléctrica es directamente proporcional a la resistencia tisular. También es importante conocer la ley de Ohm. La intensidad de la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia del tejido afectado. Ya habiendo revisado estas definiciones, vamos a empezar por epidemiología. Que resulta que la Organización Mundial de la Salud informa que se producen 180.000 muertes al año en el mundo por quemaduras eléctricas, y esto hace que sea un problema de salud pública. Representan más o menos el 4 al 6.5% de ingresos a unidades de quemados en países desarrollados.
En países en vía de desarrollo son hasta el 27%. En nuestra unidad ha llegado a ser hasta el 45% de los ingresos. Tiene una distribución bimodal, entonces se produce sobre todo en los niños por debajo de los 6 años y en adultos jóvenes que son accidentes laborales sobre todo. Se produce el 91% en los hombres, hay una relación 9-1, pero tenemos un estudio en Colombia que muestra que aquí son 20 hombres por una mujer los que sufren las quemaduras eléctricas. El 20% de las quemaduras eléctricas ocurren en niños y la mayoría es de bajo voltaje y es porque los niños en su casa muerden los cables o hacen contacto con los deditos húmedos en las tomas de corriente en el hogar y por esto se produce la quemadura. Y en ellos estas lesiones son importantes porque pueden producir sangrados profusos. En los adultos, el 75% de las quemaduras eléctricas tienen que ver con alto voltaje y la mayoría están relacionadas con el trabajo. Y estas quemaduras, el 50% va a ser por contacto de las líneas eléctricas, el 25% restante va a ser por herramientas y máquinas que están en mal estado y el otro 25% es por desconocimiento, ignorancia, la falta de elementos de protección laboral y aquí también entran una práctica que es común en nuestro país, en la costa, que es el robo de energía. Siempre es muy importante conocer en qué circunstancias ocurrió eso, porque los que tienen contacto con líneas eléctricas, pero están realizando su trabajo, generalmente tienen una línea de vida y es que apenas se despegan de la corriente, que pierden la conciencia, pues quedan colgando. Mientras cuando se producen los robos, pues estas personas caen y tienen otro tipo de traumas asociados. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión que se pueden producir en una quemadura eléctrica? La lesión puede ser causada directamente por el flujo de la corriente y esto es cuando el trayecto es originado por dos puntos, pero el cuerpo humano está incluido en el circuito eléctrico. Entonces, esto es cuando alguien está tocando el cable de alta tensión y se queda ahí pegado y la corriente pasa toda a través del cuerpo. Pero también en las quemaduras eléctricas hay una lesión por arco cuando la corriente pasa de la fuente a un objeto. Entonces, esta se produce sin que haya contacto con la fuente de electricidad. Simplemente hay dos superficies que están eléctricamente cargadas, no están en contacto y el flujo de electrones se da a través de un gas y este puede ser, por ejemplo, el aire. La lesión por llama, que es causada por ignición de material en el entorno local. Entonces se genera una chispa, se prende la ropa de la víctima y terminan teniendo una quemadura térmica en relación con una quemadura de electricidad. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, lesión causada por el flujo corriente. Este tipo de quemaduras presentan la entrada y la salida y en el recorrido el daño es principalmente térmico. Entonces ahí ven que tiene compromiso de tendones, de músculo y de hueso. Y la extensión y la gravedad pues va a depender también de la corriente, de la magnitud, de la duración y de la frecuencia de la corriente eléctrica. Aquí tenemos una lesión por arco eléctrico cuando la corriente pasa de una fuente a un objeto. Resulta que esta paciente entró a un sitio donde estaban las celdas de energía y no tuvo contacto con ellas, sino que tenía una cadena de acero. Como ven en la imagen, tuvo sitio de entrada por el cuello y sitio de salida por el muslo y por el glúteo derecho. Resulta que en estas quemaduras hay altas temperaturas en el arco eléctrico que pueden ser de 3.000 a 10.000 grados centígrados y esto depende pues también como el daño. Aquí tenemos el tercer mecanismo de lesión, que es la lesión causada por ignición del material en el entorno local. Entonces es importante conocerlo porque este paciente no va a tener las complicaciones cardiovasculares ni renales de los pacientes de quemaduras eléctricas. Y aquí está la lesión característica por rayo, que son las figuras de Lichtenberg, que pueden aparecer pues, en la piel de estas víctimas de rayos. Son rojizas, tienen patrones como en forma de lecho y pueden persistir por horas o días. Y es una forma en la cual los médicos legistas pueden determinar que una causa de muerte fue por lesión por rayo. Finalmente les muestro el término electrocución y este lo vamos a utilizar cuando en el escenario de una lesión eléctrica resulta la muerte de una persona. Y ya sabemos que se va a dar por tetania de los músculos respiratorios, paro cardíaco hipóxico o por arritmia ventricular o asistolia.
Cuando nos enfrentamos ante un paciente de quemadura eléctrica, pues la historia clínica tiene que contener bastantes datos y esto es importante para sospechar cuáles son las posibles lesiones asociadas también a los pacientes. Cuál es la fuente de electricidad, cuál es la cantidad de voltaje de la fuente, cuál fue la ubicación del contacto, la duración del contacto, si el paciente se impulsó desde el lugar de contacto inicial, cayó de alguna altura, se golpeó, perdió la conciencia, si tuvo una arritmia que se atendiera en la escena, si el paciente tiene dificultad respiratoria o disnea. Y no es que usualmente las quemaduras eléctricas presenten el compromiso de la vía aérea, pero si es una quemadura por ignición en un sitio cerrado y se genera humo, siempre debemos sospechar que pudiera tener compromiso de la vía aérea. También si el paciente tiene sensibilidad muscular y si tiene áreas de entumecimiento o de debilidad. Los efectos del bajo voltaje o del alto voltaje, aquí les quiero mostrar entonces que en un alto voltaje pues van a ser quemaduras más profundas, pero puede haber compromiso oculto, mientras en las de bajo voltaje ustedes van a ver un compromiso más superficial. Las de alto voltaje son las que más se relacionan con arritmias, pueden ocurrir con cualquier tipo de corriente, mientras que las de bajo voltaje, que les dije que son las de los hogares, es una corriente alterna. La rhabdomiolisis es más común en alto voltaje, el trauma secundario también. Resulta en no poderse liberar, o sea, un contacto más prolongado es mucho más común en una quemadura de bajo voltaje. Por eso una quemadura de bajo voltaje también puede ser severa. En cambio, en el alto voltaje, generalmente el alto voltaje hace que se liberen rápidamente y pues causas de arritmias y aquí de cualquier cosa de compromiso cardiovascular en las de alto voltaje. En el examen físico, un mensaje importante es que considerar que las quemaduras, si miramos aquí en la imagen, consideramos que esta quemadura es mucho más superficial, pero una vez es llevada a salas de cirugía, miramos que esta quemadura eléctrica tiene compromiso hasta el hueso. Entonces, el mensaje es que la extensión debajo de una lesión de quemadura eléctrica casi siempre se subestima. Y es importante que establezcamos un sitio de entrada y un sitio de salida. A veces el sitio de salida no es tan fácil de establecer, no lo encuentran, entonces busquen en genitales, en el área, en el hueco popliteo detrás de la rodilla, que son sitios donde pueden estar las salidas y no siempre pues son lesiones que se vean muy grandes. Se debe establecer entonces el sitio de entrada y deben imaginarse cómo pasó la corriente, si de mano a mano o mano a pie, que digamos que son las lesiones que son más peligrosas, pues porque son las que pueden tener compromiso cardiovascular y la de mano a mano puede tener compromiso de médula espinal. Entonces, establecer cómo fue el paso de la corriente en la víctima. La principal preocupación de un individuo cuando ustedes les llega a la UCI o un individuo que llega a urgencias y se ve después de una quemadura eléctrica, se ve estable, siempre los clínicos se preocupan por si se va a presentar una arritmia tardía. Entonces hay un montón de cosas que pueden suceder con los quemados eléctricos, desde las arritmias que causan la muerte hasta fibrilación auricular, taquicardia auricular, ritmos de la unión, taquicardia supraventricular, bloqueos de primer y segundo grado, que ustedes no van a saber si estaban desde antes porque generalmente esta población es joven y no tenían un electrocardiograma previo, latidos ventriculares prematuros, las anomalías del segmento ST que generalmente se resuelven de forma espontánea. Sin embargo, el espasmo y la trombosis de la arteria coronaria podría causar isquemia o un infarto de miocardio, pero ya saben que el mecanismo es más espasmo. Entonces, ¿a quién van a pedir un electrocardiograma? A todos los pacientes que tengan una lesión eléctrica independiente del voltaje. Y la mayoría de los autores recomiendan que tengan un monitoreo 24 horas después de la lesión, pero más adelante les voy a mostrar pues, cuáles son como los criterios más importantes para que alguien se tenga que quedar monitorizado. No hay ningún estudio significativo sobre la utilidad de la troponina en estas situaciones clínicas, pero si ustedes establecen que la corriente pasó por el corazón, pídanle troponina a los pacientes y si esta troponina tiene un aumento significativo, deben realizar un ecocardiograma. Aquí tenemos un monitoreo Holter de un paciente de una quemadura eléctrica de alto voltaje, entonces este tiene prolongación del QT. Aquí tenemos un electro donde tenemos una taquicardia sinusal y unas extrasístoles ventriculares. Y aquí tenemos una resonancia magnética en un paciente que muestra un realce tardío subepicárdico en ambos ventrículos y esto es una fibrosis miocárdica no extensa, no isquémica que se produjo por una quemadura eléctrica. Entonces, en el corazón no hay solo compromiso por arritmias, ya sabemos que puede haber espasmo coronario, trombos,
que pueda haber injuria miocárdica por la liberación de catecolaminas o que se puede producir una reducción del flujo coronario por la hipotensión que pueden presentar estos pacientes. El riesgo de arritmia cardíaca grave es alto en estos pacientes. Antecedente de enfermedad cardíaca, exposición a un alto voltaje, pérdida de conocimiento o el que llega y tiene electro inicial anormal, que ya les dije que puede haber en el electro cualquier tipo de cosas. Entonces, si ustedes no conocen si ese bloqueo era previo, deben dejar el paciente monitorizado. La troponina, como les dije, no hay consenso y depende de la bibliografía que uno revisa. Entonces, no hay estudios significativos, unos la recomiendan, otros no la recomiendan. Les traigo aquí un estudio retrospectivo que se hizo en urgencias. Excluyó los pacientes que tenían quemaduras graves o ingreso a UCI, pero la parte que me parece importante de esto es que ellos tomaban una troponina inicial y posteriormente, si esta troponina estaba elevada, miraron si estos pacientes tuvieron después eventos cardíacos adversos mayores, que eran clasificados como infarto de miocardio, tener una miocarditis, un síndrome de Takotsubo, una taquicardia ventricular sostenida, una fibrilación ventricular. El mensaje es este: de los pacientes analizados, los que clasificaron en alto riesgo, que ya les dije cuáles son los pacientes de alto riesgo, pues estos sí presentaron algún tipo de evento cardiovascular, mientras los que estaban clasificados de bajo riesgo no presentaron ningún evento cardiovascular. Y a los que les tomaron troponina, los que tenían troponina positiva, 19 pacientes, 5 pacientes tuvieron algún evento cardiovascular posterior, mientras que los que tenían negativa, 508 pacientes, solo uno. Entonces, si la troponina está negativa, pues claramente uno no necesita hacer estudios adicionales. Entonces, ante una quemadura eléctrica, si es un paciente que tiene pérdida de la conciencia, arritmias, alto voltaje, un electro anormal y una troponina elevada, pues dejarlo en monitorización y pedir el examen que necesite, ecocardiograma, resonancia o inclusive algunos terminan en cateterismo. Si no tiene nada de estas características, si es una paciente embarazada, hacer un monitoreo fetal y si no, pues estos pacientes no necesitarían monitorización en UCI. A nivel respiratorio, ya vieron que puede pasar paro respiratorio, pues también pueden pasar muchísimas cosas. Es necesario asegurar la vía aérea si uno cree que tiene quemadura de la vía aérea por el entorno en el que se produjo. Pero puede haber hemotoras, contusión pulmonar por un trauma asociado y hay unos efectos tardíos que se producen más o menos a la semana de exposición y estos incluyen derrame pleural, neumonitis o neumonía. En la parte renal, entonces, cuando se produce el daño muscular y la disolución de la fibra del músculo esquelético, hay un secuestro de líquido muscular, vasoconstricción intrarrenal y liberación de componentes a la circulación sistémica. Entonces, cuando ustedes tengan mioglobina 1500 a 3000 o tengan niveles de CPK por encima de 5000, se puede diagnosticar una rhabdomiolisis. O claramente, como está la imagen, con esa orina no hay duda. Si uno no tiene mioglobina, nosotros no utilizamos mioglobina, pueden utilizar la tirilla para orina y va a marcar como si fuera hemoglobina. Entonces se produce una lesión tubular isquémica proximal y hay obstrucción en los distales. El manejo de estas quemaduras, lo más importante es la reanimación con líquidos intravenosos para corregir la hipovolemia y la acidosis. Y estar vigilando también pues cualquier complicación como puede ser un síndrome compartimental. En esta quemadura hay que tener una meta de un gasto urinario de 1 a 12 cc por kilo hora. Como les dije, el uso de cristaloides. El bicarbonato, aunque está descrito para alcalinizar la orina, entonces no tiene un beneficio muy superior a utilizar solo cristaloides. Si ustedes ven que la CPK definitivamente no está disminuyendo como quisieran y tienen un pH por debajo de 6,5 en la orina, pues podrían utilizarlo. Y el mannitol definitivamente no tiene ningún papel. Estas se las traje para ver en un estudio en el que midieron CPK y midieron la mioglobulina al ingreso. La mioglobulina desde el ingreso estaba elevada, la CPK, su pico es como al segundo día. Hay un pequeño estudio en pacientes quemados que mostró que la eliminación de mioglobina mediante terapia de reemplazo renal con un filtro estándar no era superior a la de reanimación con líquido solo. Entonces el mensaje es: para establecer una terapia de reemplazo renal en un quemado, llénense de razones que cumpla otros criterios para necesitar una diálisis. Otra de las preocupaciones importantes siempre ha sido la hipercalemia. Aquí les traigo este estudio de hipercalemia en pacientes de quemaduras eléctricas aquí en Colombia. Definieron pues los niveles de potasio normal o los altos por encima de 5, los midieron en las primeras 24 horas posterior a la quemadura eléctrica y aquí con el coeficiente de correlación de Spearman
entre potasio y porcentaje de superficie corporal quemada no hay ninguna relación, ni tampoco hay ninguna relación entre potasio y CPK. Ellos tuvieron en la primera semana 23 pacientes, 6.8% que desarrollaron lesión renal aguda, y para diagnosticar esto lo hicieron con una disminución del gasto urinario por debajo de 0.5 durante más de 6 horas. Dentro de todos los pacientes solo tuvieron 2 pacientes hipercalémicos al ingreso y el 8.7% de estos respectivamente fue el que desarrolló lesión renal aguda. En cuanto al sistema musculoesquelético, el mensaje es que la cirugía debe ser precoz. Estos pacientes por eso deben ir a un centro especializado que cuente con cirujano plástico y con todos los servicios que se requieran. Cuando ustedes ven a este paciente, pues este paciente tiene un edema importante, va a desarrollar síndrome compartimental. Lo mejor sería hacer una fasciotomía preventiva en vez de esperar a hacer el diagnóstico de un síndrome compartimental. Estos pacientes tienen lesiones muy serias que van a requerir probablemente injertos, debridamientos, algunas amputaciones. Aquí tenemos otro que claramente hay que definir rápidamente un nivel de amputación. Sin embargo, en las pacientes con quemaduras eléctricas, el primer nivel de amputación que hacen no es el que se mantiene, porque estos pacientes la definición del compromiso viene siendo más tardía. Entonces, más o menos a las 72 horas uno puede tener otra vez tejido necrótico que necesite debridarse, como por ejemplo en este caso en el hombro, y así terminó este paciente. Esta imagen la traigo para decir que, aparte de la cirugía y los cuidados en UCI, todos los pacientes necesitan manejo multidisciplinario. Entonces, en nuestra unidad hay clínica del dolor, hay psiquiatría desde el inicio, soporte nutricional porque ellos se desnutren rápidamente. Entonces, el éxito del manejo de estos pacientes es un manejo multidisciplinario. Si tenemos un quemado por lesión eléctrica de alto voltaje, siempre deben ir a unidades especializadas en quemado. A nivel neurológico hay un montón de situaciones que pueden suceder, pero quiero contarles que si un paciente llega con pupilas fijas y dilatadas, esto puede ocurrir por efectos de la electricidad sobre el sistema nervioso autónomo y no necesariamente el paciente tenga una lesión cerebral anóxica. También pueden tener pérdida de conciencia, TEC por un trauma asociado, la lesión medular, confusión, amnesia, cefalea, falta de concentración. Y estos síntomas pueden ir desde el principio o se pueden presentar 2 años después. También es muy común la neuropatía periférica por la extremidad donde pasa la corriente. También deben interrogar por lesión macular, se puede producir desprendimiento de retina y cataratas que también se producen de manera tardía, más o menos hacia los 2 años de la lesión, tinnitus y vértigo. Esta imagen, el manejo más importante de una quemadura eléctrica es la prevención. El 26 de octubre fue el Día Latinoamericano para la Prevención de Quemaduras y el hospital hizo este afiche que se ganó la representación como para la campaña a nivel nacional. Y pues ahí le explica a la gente que una quemadura eléctrica puede producir daño renal, arritmias, discapacidad, amputaciones y finalmente la muerte. Entonces el manejo, todo paciente quemado se debe manejar como un paciente de trauma, entonces ACLS, ATLS, vía aérea si es necesario asegurarla. No hay algo específico en la ventilación de estos pacientes, utilizar una ventilación protectora. Las fórmulas que tradicionalmente conocemos como la fórmula de Parkland para la reanimación de estos pacientes pues va a ser insuficiente. Entonces el monitoreo, la reanimación de estos pacientes debe ser por una monitorización invasiva, cual la que tengan en sus unidades, pero así deben guiar la reanimación con líquidos en estos pacientes y asociado a la meta de gasto urinario y las otras metas como el lactato, hace exceso. Bueno, en cuanto a la analgesia, establecer una buena analgesia de entrada, en general opiáceos, ketamina, paracetamol. Manejo quirúrgico por cirugía plástica debe ser temprano. Medir electrolitos, CPK, creatinina, troponina, diagnosticar rápidamente la rabdomiólisis y tratarla. La vacunación antitetánica en estos pacientes es obligatoria. Como conclusión, entonces, la incidencia de las quemaduras eléctricas, aunque es baja, va a producir mayor estancia hospitalaria, mayor cantidad de procedimientos quirúrgicos y gran posibilidad de muerte. Produce importantes costos en morbilidad, mortalidad y relacionados con la atención médica. El reconocimiento y tratamiento oportuno de las complicaciones pueden reducir la morbilidad y la mortalidad. Muchas gracias.